vamos a partir con la lección número 13, donde vamos a finalizar o estamos finalizando nuestro estudio de fundamentos de la fe. Esta sección la vamos a dividir en dos secciones y esta va a ser la primera parte de esta sección y el título o el tema de esta sección es la voluntad y dirección de Dios. Para ello vamos a tener un texto que nos va a introducir a esta temática y el texto va a ser Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Esta es la palabra del apóstol Pablo escribiendo a los colosenses y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y si usted se fija en lo que leímos en el versículo 9, dice, Pablo ora por los cristianos de Colosenses, dice, no cesamos de orar por vosotros. Y el motivo de la oración de Pablo por estos hermanos era pedir que sean los hermanos llenos del conocimiento. Pero ese conocimiento no es un conocimiento secular o filosófico, sino que aquí habla de un conocimiento específico. Y si usted se fija en el texto, el conocimiento por el cual el apóstol Pablo ora para que los creyentes sean llenos de ese conocimiento es de la voluntad de Dios, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Por lo tanto, nos da a entender intrínsecamente que la voluntad de Dios no es algo que nosotros debemos ignorar, o es algo que nosotros debemos buscar y encontrar, así como cuando a los niños en alguna fiesta se les esconden, por ejemplo, algunas cosas y los niños salen a buscar, ¿cierto? Algunos huevitos, por ejemplo, en esa fiesta un poco pagana, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios no es algo que nosotros debamos buscar o que no sepamos dónde está. La voluntad de Dios claramente es algo que nosotros conocemos. El punto es que nosotros debemos conocerlo a una plenitud, porque Pablo ora que los cristianos deben ser llenos del conocimiento, es decir, usted y yo tenemos la capacidad de tener todo el conocimiento de la voluntad de Dios, no una porción, sino todo el conocimiento de la voluntad de Dios debe estar en nuestras vidas, y ese es el motivo por que Pablo ora a fin de que los cristianos de Colosa y todo cristiano en cada iglesia sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y partimos con esta pregunta que nos va a introducir al estudio, y es la pregunta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? Y otra pregunta que es un poco capciosa y de alguna manera controversial es: ¿acaso ¿habla Dios de manera personal para guiar mis decisiones? Y si habla, ¿de qué manera habla? Y muchas veces vemos que en el Evangelio carismático escuchamos oír esto de que, o personas dicen que el Señor le habló. Y muchas veces le dicen, o hemos escuchado eso, que el Señor le habló a una persona y se acerca a otra persona y le dice: hoy el Señor me habló y me dijo que tú ibas a ser mi novia, por ejemplo.
y se aprovechan de las circunstancias, ¿cierto? Aludiendo que el Señor le habla, pero sabemos que esas cosas no son así. Por lo tanto, si Dios habla, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿de qué manera Dios habla? ¿Habla de manera audible? ¿Le puedo escuchar? ¿Me puede decir, anda para allá o anda por este otro camino? Son preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos y creemos que Dios habla de esa manera. Pero a la luz de la palabra vamos a ver que Dios no habla de esa manera. No habla de una manera audible en el hombre, sino vamos a ver de qué manera habla. Y vimos en algunos estudios pasados, no sé si ustedes se acuerdan, que vimos una distinción respecto a la voluntad de Dios, ¿cierto? Existían dos tipos o dos fuentes de voluntad, y aquí hay, traje aquí algunas referencias respecto a distintas interpretaciones de la voluntad de Dios, o dos aspectos de la voluntad de Dios. La número uno es la voluntad soberana de Dios, ¿ya? El doctor MacArthur llama la voluntad soberana, y el doctor Sproul dice la voluntad decretiva, ¿cierto? Ambos son la misma voluntad, pero uno dice que la voluntad soberana es lo mismo, y por otro lado, el doctor Sproul dice que es la voluntad decretiva. Así lo definen el concepto teológicamente hablando. Por otro lado, está la voluntad ordenada, que dice el doctor MacArthur, o el doctor Sproul dice la voluntad preceptiva, ¿cierto? Los preceptos. Entonces, por un lado, dice lo que se ordena, y por otro lado, los preceptos que están escritos. Y me gusta aquí, y quiero destacar el trabajo que hace MacArthur, es que él hace una distinción, o podríamos decir algo adyacente a la voluntad soberana de Dios, que me llamó mucho la atención, y él distingue un aspecto o un apéndice de la voluntad soberana de Dios y la llama la voluntad del deseo de Dios, una tercera voluntad, ¿ya? Y la vamos a estudiar. Entonces vamos a estudiar estos tres aspectos: la voluntad soberana, la voluntad ordenada y la voluntad de deseo de Dios. Bien, la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios es la que se cumple de una manera decretiva. Lo vimos en los estudios pasados, por ejemplo, cuando el Señor dice, hágase la luz, y la luz se hizo. No hubo ninguna interrupción, ni ninguna revelación del sol en querer no alumbrar. El sol tuvo que alumbrar, porque Dios lo decretó así en su voluntad soberana. Y vamos a una palabra donde vamos a ver la voluntad soberana de Dios en la Escritura. Isaías 14, 24. Donde se describe la voluntad soberana de Dios en la Escritura, y vamos a verlo en Isaías capítulo 14, versículo 24. Donde dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo. Vea quién está hablando. ¿O quién va a hablar a continuación? Está hablando el Señor. Jehová de los ejércitos juró diciendo. ¿Qué dijo el Señor? Aquí viene. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Se fija? Esa es la voluntad soberana de Dios. Lo que pensó Dios es lo que está determinado y va a ocurrir y se va a hacer. Nadie ni nada puede interrumpir la voluntad soberana de Dios. Nada, absolutamente nada se puede rebelar contra la voluntad soberana de Dios. En el mismo libro, en el capítulo 45, en el versículo 7 al 12, dice, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo,
mis manos extendieron los cielos y a todos sus ejércitos mandé. Isaías 45, versículos 6 al 12. Vemos entonces en esta palabra de que cuando el Señor dice, yo Jehová hago esto, estamos viendo aquí la voluntad soberana de Dios. Ahora una pregunta respecto a la voluntad soberana de Dios. ¿Puedo saber la voluntad soberana de Dios? La respuesta es no. No en lo absoluto. Nosotros no podemos saber la voluntad soberana de Dios. Lo que nosotros podemos saber son el resultado de esa voluntad soberana. Todo lo que acontece es el resultado de la voluntad soberana, es lo único que podemos saber nosotros. Nosotros no podemos saber la voluntad soberana de Dios, lo que Él decretó, pero sí podemos saber el resultado de esa voluntad soberana. Nosotros no sabemos si el hermano o la hermana se va a morir en esa instancia, si está hospitalizada, ¿cierto? Solamente el Señor lo sabe. Y si muere, bueno, era la voluntad soberana de Dios, pero yo no lo sabía. Amén. O si vive, bueno, yo no sabía que iba a vivir, yo pensé que iba a morir. Entonces, esa voluntad soberana nosotros no la podemos saber, solamente vamos a saber el resultado de esa voluntad. Por lo tanto, la voluntad soberana nosotros no la podemos saber. Por lo tanto, vamos a pasar al segundo aspecto, a la voluntad preceptiva o a la voluntad ordenada, que es la voluntad que nosotros sí podemos saber, que sí podemos conocer. A diferencia de la voluntad soberana de Dios, que es la decretiva y se cumple, la voluntad ordenada de Dios, que es la preceptiva, no siempre se cumple. ¿Por qué razón? Porque el hombre es desobediente a esa voluntad decretiva de Dios. Cuando el Señor le dice, no robarás, esa es la voluntad decretiva de Dios. ¿Qué es lo que hace el hombre? Roba. El Señor le dice en sus decretos y sus preceptos al hombre, no mentirás. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Miente. Por lo tanto, la voluntad decretiva de Dios, o la voluntad ordenada, es una voluntad que el hombre se puede rebelar contra esa voluntad. Y puede desobedecer y no cumplir esa voluntad. No es que Dios falle al respecto, sino que desafortunadamente nosotros somos los que fallamos en desobedecer sus mandamientos. La voluntad ordenada de Dios ha sido revelada, la podemos conocer y está en las Escrituras. Dios reveló su voluntad en las Escrituras, su voluntad ordenada, por medio de las leyes, los mandamientos, los preceptos y todo principio que emana del conocimiento de Cristo en su Evangelio. Ahí está la voluntad ordenada de Dios para nosotros, que la debemos saber. Y es esa voluntad a la que el apóstol Pablo le dice a los colosenses que nosotros debemos ser llenos del conocimiento de esa voluntad. ¿Vieron el nexo? Amén. De Colosenses 1:9, ¿cierto? Donde Pablo le dice a los cristianos de Colosa que él ora y pide a Dios que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que no es la voluntad soberana, sino es la voluntad decretiva. Esta voluntad que nosotros acabamos de conocer, sus leyes, sus mandamientos, preceptos y principios, a fin de ¿qué cosa? Obviamente, de que el hombre sea enteramente dominado por la palabra del Señor. Los creyentes pueden ser llenos del conocimiento de la voluntad preceptiva de Dios. Llenos totalmente, porque así lo dice la palabra. O si no, Pablo estaría mintiendo, porque Pablo está diciendo en Colosenses 1:9, pido al Señor que seáis llenos del conocimiento. Es decir, usted puede ser lleno del conocimiento. Tenerlo a plenitud. Y no sé si se acuerdan cuando estudiamos ese concepto de llenos, cuando estudiamos el libro de Efesios, ¿cierto? De la palabra griega plero, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir aquí Pablo a los colosenses es que la voluntad decretiva, los preceptos de Dios, seamos nosotros llenos de esa voluntad,
dominados, impregnados, influenciados por las Escrituras. La palabra clave en Colosenses 1:9 es la palabra llenos. Raye o subraye esa palabra. La palabra clave en ese versículo es lleno. Seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, la voluntad preceptiva de Dios. Tener el conocimiento de la palabra de Dios y que tal conocimiento controle nuestra mente es la clave para vivir una vida justa. Ser justo delante del Señor. Es la clave para practicar la justicia. Usted no puede practicar la justicia a menos que tenga el conocimiento de la voluntad decretiva de Dios. Mire, vamos a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice, Juan le está hablando a la iglesia y a sus hijos espirituales le dice, hijitos, nadie os engañe. Iglesia, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Por lo tanto, el dominio propio es el resultado de un control mental y tras ese control mental están las Escrituras. Es decir, si yo no tengo las Escrituras en mi mente, no soy influenciado por las Escrituras, no soy dominado, como dice esa palabra griega, pleró, lleno del conocimiento de Dios, yo no voy a poder tener dominio propio y en ese dominio propio no voy a poder practicar la justicia. Miren, Salmo 119, versículo 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Mire, fíjese en este detalle, por favor. Salmo 119, versículo 66. Hay un detalle muy importante en este salmo. Enséñame buen sentido, es decir, buen juicio, que yo tome buenas decisiones, ¿ya? Y sabiduría, le está pidiendo el salmista, enséñame a yo tomar buenas decisiones y tener sabiduría. ¿Por qué razón? Porque tus mandamientos he creído. Es decir, usted no va a tener buen juicio, no va a tener sabiduría si primero no tiene los mandamientos de Dios en su vida. No puede tener buen juicio y sabiduría sin los mandamientos. Los mandamientos preceden a eso. Eso es lo que está diciendo el salmista acá. Es que usted debe tener la voluntad decretiva de Dios en su vida, conocerla, guardarla, atesorarla y creerla, a fin de qué cosa? De que el Señor le enseñe sabiduría y un buen sentido de juicio. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Y vamos aquí al apéndice, preceptiva de Dios. Vamos al apéndice de la distinción que hace el Dr. MacArthur respecto a la voluntad soberana de Dios que emana la voluntad de deseo de Dios. Entonces vamos a ver la voluntad de deseo de Dios, ¿ya? Es consistente con la voluntad soberana, pero no siempre se cumple. Vimos que la voluntad soberana es algo que se cumple de manera radical, ¿correcto? La voluntad soberana, Dios decreta y se cumple. Sin embargo, vemos este apéndice que es el deseo de Dios y no siempre se cumple. Vamos a la palabra de Dios para poder ilustrar esta idea. San Mateo capítulo 23, versículo 37. San Mateo capítulo 23, versículo 37. Y vemos aquí al Señor Jesucristo llorando, aclamando por su pueblo, derramando lágrimas a su corazón por el pueblo de Israel, diciendo el Señor, Jerusalén, Jerusalén,
oh Israel, Israel, pueblo escogido mío, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí hay dos palabras clave, hermano. Fíjese en esa expresión. ¿Cuántas veces quise? Ese es el deseo, la voluntad de deseo de Dios, el querer. ¿Cuántas veces dice el Señor, yo quise hacer esto, pero ¿qué pasó? Ustedes no quisieron, ¿se fija? No quisiste, le dice el Señor al pueblo de Israel. Ahí está la voluntad de deseo. Dios quería abrazar al pueblo de Israel. Él lo quería hacer, su deseo. Pero ese deseo no se cumplió. ¿Y por qué razón? Porque el receptor no quiso recibir el abrigo de Dios. Vamos a otra referencia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ese es el deseo de Dios para sus hijos, ¿cierto? Sin embargo, ese deseo no siempre se cumple. La voluntad de Dios, vamos a ver ahora una parte un poco controversial. La voluntad de Dios en nuestra salvación. ¿Qué voluntad encontramos a continuación en esta lectura? Vimos tres voluntades, ¿cierto? La voluntad soberana, la voluntad decretiva y la voluntad de deseo de Dios. Romanos 8:29, voy a leer Romanos 8:29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a eso también justificó. Y a los que justificó, a eso también glorificó. ¿Qué voluntad de Dios está en acción en este texto? Soberana. Soberana. ¿Vimos la voluntad soberana? ¿La voluntad soberana de Dios se puede resistir? No, ¿no es cierto? ¿La voluntad soberana de Dios puede fallar? Si Él lo decreta, ¿podré yo rebelarme contra esa voluntad? No. Y por lo tanto, si esa es la voluntad soberana de Dios, mire, lo que Él predestinó, lo que Él llamó, si Él lo llamó a usted, ¿usted se podrá resistir a ese llamado? No. ¿Por qué? Porque está en juego la voluntad soberana de Dios. Bien, vamos a ver otra voluntad en la salvación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué voluntad encontramos en este texto? Deseo. La voluntad de deseo, porque hay una palabra clave aquí y es la palabra quiere. El deseo, ¿cierto? La palabra quiere. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere eso. Pero ¿qué resulta? Esa voluntad de deseo, ¿puede ser resistida? Sí, ¿cierto?
puede ser resistida. Por lo tanto, el hombre se resiste, al igual que el pueblo de Israel, a que Dios lo abrigue bajo sus alas. Por lo tanto, ese texto que acabamos de leer muchas veces es ocupado para decir, hermanos, si el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, y todos se van a salvar porque Él quiere, y si el Señor quiere algo, ¿alguien se le podrá resistir? ¿Se fija que ellos no entienden la voluntad en los distintos aspectos? Esa voluntad de querer de Dios se puede resistir, pues. El hombre se resiste a esa voluntad. A diferencia de la voluntad soberana, el hombre no se puede resistir. Por lo tanto, el texto nos está dando a entender que aquí el Señor está hablando de su deseo para con los hombres. Él quería que los hombres todos fueran salvos, pero ¿qué sucede? El hombre se rebela, ¿cierto? Rechaza ese deseo. Cristo desea que todos vengan a Él, pero no todos quieren venir. Mire, vamos a San Mateo, capítulo 11, versículo 28. San Mateo, capítulo 11, versículo 28. San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La pregunta es, ¿vienen todos a Jesús? Porque aquí lo que hay que entender, hermano, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, no se refiere a las pruebas, a las dificultades, no se refiere a eso. Resulta que tenemos que contextualizar este texto. El pueblo de Israel creía que la salvación se ganaba por medio de méritos, por medio de obras, de trabajar por su salvación, esforzarse. Y además, si eso fuera poco, dice que ellos estaban trabajando forzosamente por su salvación, se le añadía una carga adicional a ese trabajo. ¿Cierto? Los legalistas, los judíos legalistas, habían agregado un montón de otras leyes. Además de la palabra de Dios, habían cargado al hombre que tenían que cumplir un montón de otras cosas. Entonces el Señor está diciendo a todas esas personas, vengan a mí y hallarán descanso para vuestras almas, porque Él es la salvación. Pero esa voluntad de deseo es rechazada por los hombres. Bien, no podemos aislar, obviamente, este texto de toda la Escritura. No solo es que esos hombres no quieren venir, sino que también esos hombres no pueden venir. Eso es mucho más profundo. Mire, vamos a San Juan capítulo 6, versículo 65. San Juan capítulo 6, versículo 65. Vamos a ver un poco la profundidad de ese texto anterior que acabamos de leer, de que el Señor hace un llamado a venir a Él, pero los hombres no quieren venir. San Juan capítulo 6, versículo 65. Miren lo que dice. Y dijo, ¿quién dijo? El Jesús, ¿cierto? El Señor. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Es decir, cuando el Señor les dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, esos son sus ovejas, los que van a poder venir. Porque no todo puede venir, a menos que el Padre le permita que venga. El mismo capítulo 6, pero en el versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se fija que no es llegar y venir al Señor? Porque el Señor lo está diciendo, que nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo trajere. ¿Por qué? Porque lo sabemos ahora. Porque un muerto no puede venir a Cristo, a menos que el Señor lo haga nacer de nuevo para que ese muerto pueda caminar y venir a Cristo. Ese es el nuevo nacimiento.
Así estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede venir a Cristo a menos que el Padre lo haga nacer de nuevo, una nueva criatura, y en ese estado de nueva criatura vivo pueda venir a Cristo. Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta a la voluntad de Dios? Y con esto finalizamos. Vamos a ver la respuesta a la voluntad de Dios, a la soberana, la respuesta que nosotros como cristianos tenemos a la voluntad también decretiva y preceptiva, pero hoy día, en virtud del tiempo, solo vamos a ver la respuesta a la voluntad soberana de Dios. Y mire, quiero hacer aquí un énfasis. Muchos creyentes desfallecen en este punto de obedecer la voluntad soberana de Dios. ¿Debido a qué cosa? A la manipulación de la fe y de la confianza en un Dios todopoderoso que lleva a muchos a tropezar respecto a falsas declaraciones en el nombre de Dios. Por ejemplo, Dios va a sanar a tu padre. Créelo, te lo está prometiendo. Ahí está en juego la voluntad soberana de Dios. Ese falso maestro o falso pastor lo que está haciendo es poniéndose en el lugar de Dios, decretando algo en el nombre de Dios que Dios no ha dicho. ¿Y qué es lo que pasa? El que no conoce la palabra de Dios, lo cree. Si el Señor me prometió que va a sanar a mi papito. Y se va contento después de ese culto, y llega, y el pobre papito murió. Y ahí queda su fe. Pero si el Señor me lo había prometido, es que resulta que el Señor nunca se lo prometió. Él no aceptó la voluntad, esa persona no aceptó la voluntad soberana de Dios. Una persona que acepta la voluntad de Dios, la respuesta correcta a la voluntad soberana de Dios es esta: Señor, aquí está mi Padre. Si tú quieres, llévalo. O si tú quieres, déjalo. Yo nada puedo hacer por él, sino que acepto tu soberana voluntad. No declaro, no decreto, no ordeno, porque no tengo yo esa voluntad ni esa facultad. Por otro lado, vemos, por ejemplo, Dios va a traer a tu hijo. El predicador dice eso. Dios va a traer a tu hijo. Créelo porque Él te lo prometió. Y esa es una voluntad soberana de Dios. Cuando Dios dice, cuando te predestiné, a los que predestiné a esos también llamé. Dios está llamando de manera soberana, por lo tanto yo o el falso predicador no puede decir esa declaración. Dios va a traer a tu hijo porque eso no me compete a mí. Está dentro de la voluntad soberana de Dios. Yo no tengo nada que hacer ahí al respecto. Pero la gente lo cree y resulta que nunca viene esa persona y ahí desfallece y declina su fe. Dios va a cambiar tu matrimonio. Créelo, Él te lo prometió. En fin, etcétera. Muchas ofertas por doquier. Solo debes proclamarlo y creerlo. Y así va a suceder. Los falsos maestros buscan someter la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, a su propio antojo. Ellos son los que buscan milagros y señales, las cosas ocultas de Dios. Ellos falsamente proclaman revelarlas, como por ejemplo, el Señor me dijo que pronto tendrás un buen trabajo. Mira, hermano. Y resulta que el hermano está buscando trabajo y encontró trabajo. Oh, mire, se cumplió lo que dijo el pastor. Pero ¿qué posibilidad hay de que esa persona encuentre un buen trabajo? La hay. Y no depende de lo que el pastor haya proclamado. O por ejemplo, el Señor me dijo que te vas a enfermar, pero te vas a recuperar. ¿Qué probabilidad hay de que usted se enferme? Mucha, po. Y de que usted se sane, muchas también, pues hermano. Y así juegan los falsos maestros y manipulan la voluntad soberana de Dios que está oculta diciendo estas cosas de una manera falsa. Ellos saben que todo hombre busca ser librado de la adversidad. Ellos saben que usted y yo no queremos sufrir. Y como saben ellos, van a manipular estas emociones. Sin embargo, debemos entender, usted y yo vamos a sufrir
adversidades. Nos vamos a enfermar, vamos a tener problemas, y esos problemas están dentro de la voluntad soberana de Dios. Dios así los decretó, hermano. Mire, vamos a la palabra de Dios. San Juan 16:33. Mire, esto me encanta, hermano. Me encanta esto. San Juan capítulo 16, versículo 33. Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 33. Estamos viendo la voluntad soberana de Dios. ¿Y cuál es la respuesta a esta voluntad? Palabra del Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo, ¿cierto? En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Esa palabra tendréis es decretiva. No dice en el mundo tal vez vaya a tener aflicciones. En el mundo podríais tener aflicción. No, es decretiva. Es la voluntad de Dios decretiva. Los hijos de Dios en el mundo vas a tener aflicción. No lo podemos evitar. Es algo que no podemos evitar. El falso maestro que ofrece que se van a quitar su aflicción es un mentiroso. Porque dentro de la voluntad soberana de Dios, ya Dios lo decretó de esa manera. No puedo hacer frente a ello. San Juan 15, 19, un capítulo anterior, en el versículo 19, miren lo que dice. Ahondar en esto, que en el mundo vamos a tener aflicción, en la voluntad soberana de Dios. San Juan 15, 19, miren lo que pasa. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí, la voluntad soberana de Dios, os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo está en juego la voluntad soberana de Dios? Tanto en que el mundo te va a aborrecer por cuanto eres hijo de Dios, pero yo te escogí del mundo y por eso el mundo te aborrece. Entonces, si somos aborrecidos por el mundo, ahora la pregunta es, ¿quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Se acuerdan que vimos esas tres distinciones? El mundo creado, ¿cierto? El mundo ficticio, podríamos decir, de las economías, y el mundo como hombre. Mire, vamos a Primera de Juan, no en el Evangelio, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Por eso cuando usted viene con el mensaje de la palabra de Dios a su familiar, incluso a una persona que va a la iglesia, que dice ser hermano, y usted viene con el mensaje de Dios, no quiere nada. No quiero escuchar eso. No, tú estás equivocado con ese mensaje. Pero si alguien va con un mensaje del mundo, de las cosas que ofrece en el mundo, que te va a ir bien, ¿cierto? Vas a ser exitoso, vamos, te animo, tú vas a ser cabeza, ¿cierto? Un mensaje, ¿cómo se dice? Motivacional. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Lo oyen. Pero la palabra de Dios no la oyen, porque no son verdaderamente hijos de Dios, porque las ovejas sí oyen la voz de su pastor. Bien, el Señor obviamente prueba a los justos. Usted es justo no porque usted haga mérito para su justicia, usted es justo por la justicia imputada de Cristo. Y Dios va a probar esa justicia. Mire, Salmos 11, 5. Y con esto finalizamos, con esta diapositiva. Salmos capítulo 11, versículo 5. Dice: Jehová prueba ¿a quién? Al justo. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Es decir, Dios desprecia al que hace violencia. Pero ¿qué hace con el justo? Lo prueba. Lo prueba. ¿Por qué lo prueba?
¿Cuál es la razón de por qué el Señor prueba al justo? Y mire, esta referencia, wow. Deuteronomio 8:2. Hermano, esta referencia es genial. Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Mire, vamos a esa referencia. La segunda ley. Deuteronomios, la segunda ley. Capítulo 8, versículo 2 al 3 dice. ¿Están ahí? Amén. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué cosa te trajo Jehová tu Dios por el desierto? Para afligirte, para probarte, como dice, ¿cierto? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ese es el propósito de la prueba. El Señor te va a afligir. El Señor te va a probar. ¿Por qué razón te va a probar? ¿Por qué razón te va a pasar por ese desierto? ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. ¿Por qué? Lo dice aquí. Para saber realmente lo que hay en tu corazón. Pero mire, la pregunta es la siguiente. ¿Acaso Dios necesita saber lo que hay en el corazón del hombre? No. Es para que yo sepa lo que hay en mi corazón. No es para que el Señor lo sepa, porque el Señor lo sabe. Él me prueba, Él me aflige, Él me aprieta para saber lo que yo tengo en mi corazón. Y cuando muchas veces el Señor me aprieta, no salen buenas cosas de mi boca. Salen quejas, más quejas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Y me doy cuenta de lo que está saliendo de mi corazón. Que no sale realmente confianza, no sale fidelidad. No está saliendo eso. Pero por eso el Señor me prueba. Y mire el versículo que viene más adelante, hermano. Es extraordinario. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjese, para hacerte saber a ti, para hacerme saber a mí, el Señor me aflige, me prueba, me hace pasar por ese desierto, por la adversidad. ¿A fin de qué cosa? De que yo sepa de que debo vivir de lo que sale de la boca del Señor, que es su palabra. No de la seguridad de un esposo, de una esposa, no de la seguridad de un buen pasar económico, sino para que yo sepa que dependo de la palabra del Señor. Finalmente, el Señor dice en su palabra que no nos sorprendamos, hermanos queridos, que cuando vengan tribulaciones, fuegos y pruebas, no nos debemos extrañar. De modo que los que padecemos según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Ese es el llamado para nosotros. Si padecemos, encomendemos nuestra vida al Señor y sigamos haciendo el bien. Este es el estudio para el día de hoy. Oremos al Señor.